Lo primero, quitar el miedo existente que hay, porque mucha gente llama, pregunta, oye, pero es que en España tenemos casi 600.000 hectáreas, esto es una barbaridad, la almendra va a ser imposible comercializar tal cantidad de almendra. Si analizamos un poco más al detalle esas 660.000 hectáreas que el registro del Ministerio pone que existen en España, nos daremos cuenta que de esas 660.000 hay unas 150.000 en estado de abandono. Eso lo conocemos muy bien en las Ribes del Duero, porque tenemos unas cuantas hectáreas de esas que están en periodo de abandono. Pues de esas hectáreas, en España hay unas 150.000, con lo cual ya estamos en el medio millón, ya no son 660.000. De ese medio millón tenemos 150.000 que están en proceso de entrada en producción, pero todavía no han entrado en producción, ¿vale? Que son estas nuevas plantaciones que se están introduciendo en todo el territorio español. Como veis ahí en el mapa, normalmente la almendra solo se ubicaba en el Valle del Ebro y el Mediterráneo, pero ese mapa está cambiando. Se está introduciendo hacia las zonas frías, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, y eso hace que todo el cultivo del almendro no solo se está introduciendo en zonas nuevas, sino que se está cultivando de maneras diferentes. Por otro lado, estamos ya en 350.000 hectáreas, 150 en estado de abandono, 150 en estado de producción, ya son 350.000 en producción. De esas 350.000 en producción, el 80% es secano, 80%. ¿Pasa algo porque sea secano? No pasa nada, pero la realidad es que esos secanos son marginales, no son secanos de las mejores tierras ni de los mejores cuidados. ¿Eso qué implica? Pues que estamos hablando de unos rendimientos medios de 120 kilos por hectárea. Para que os hagáis una idea, el máximo o el culmen de la producción de la almendra a nivel mundial está en California, está sacando 4.000 kilos de pepita, esos son 120 kilos de pepita, están sacando 4.000 kilos de pepita por hectárea. O sea, fijaros el diferencial de crecimiento que hay. Pero no hace falta irse a Estados Unidos. En Valladolid, Zamora, estamos en el tercer, cuarto año sacando ya los 500 kilos de pepita, ¿vale? O sea, eso en tercer, cuarto año. Eso evidentemente tiene que ir en aumento. Con lo cual, el margen de mejora es infinito. ¿Hay que tener miedo a plantar? No. ¿Por qué? Porque por otro lado, estamos hablando de que estamos aumentando las producciones de almendra, pero por otro lado, los americanos, que tienen muchísimas cosas malas, tienen una cosa muy buena. Y es que a nivel de marketing nos meten las hamburguesas, nos meten 20.000 productos y están introduciendo la almendra en mercados donde era inexistente. ¿Qué mercados son esos? El mercado asiático, el mercado australiano, el mercado sudamericano, y eso está haciendo que el consumo a nivel mundial año a año vaya creciendo. Todas las estadísticas y todos los datos económicos hacen prever que en los próximos 20 años ese consumo siga en aumento. ¿Miedo a plantar? Ninguno. ¿Por qué? Porque muchas de esas 300 o 400.000 hectáreas que están en baja producción se van a ir levantando para introducir estas nuevas plantaciones. Parte del cambio que se está produciendo, Arribes, la Fregeneda, plantación antigua de más de 50 años, la mayoría, multitud de variedades. Si os fijáis ahí, se ven diferencias en la floración de muchos de los árboles, porque en muchas de estas parcelas no es que haya una variedad, es que hay 50 variedades. Eso a nivel ecológico es una maravilla, pero a nivel productivo es un horror. Cuando coges una almendra, cuando coges otra, cuando coges... Muchas se caen al suelo, muchas los tratamientos no se hacen en el momento adecuado porque una está adelantada, está retrasada. Entonces, para mí es un museo ecológico, porque es un museo ecológico, pero a nivel productivo es imposible de manejar, y ese tipo de parcelas son las que producen rendimientos muy bajos, evidentemente. Por contra, eso no creáis ni que es Estados Unidos, ni que es La Mancha, que se están haciendo este tipo de plantaciones. Eso es la zona de Toro, ¿vale? 140 hectáreas en intensivo y ya con producciones
de 500 kilos en el tercer año. Evidentemente, esto no es por bobilis bobilis. Estamos hablando de riegos de 2.000 metros cúbicos, con lo cual, a nivel de arribes, es complicado ese tipo de cultivo. Como os decía antes, arribes tiene que ir un poco a caballo de lo que se ha hecho toda la vida, pero introduciendo pequeñas mejoras. A lo mejor no hay 2.000 metros cúbicos para meterle a los árboles, pero hay 500 metros cúbicos. Metidos en el momento oportuno implica un aumento de la producción. ¿Estos cambios que producen? Pues a día de hoy un aumento considerable de las plantaciones. Veis que en los últimos 5 años, sobre todo Valladolid y Zamora, están tirando en el aumento de superficie de almendros en Castilla y León. En Valladolid estamos a punto de dar el sorpaso ya a Salamanca, aunque todavía no hemos llegado. Salamanca sigue siendo la primera provincia con más hectáreas, con unas 700, y Valladolid está en las 650. El año que viene adelantará ya la provincia de Salamanca. ¿Esto qué significa? Pues significa simplemente que la apuesta por el almendro está llegando a sectores donde antes no se llegaba. Buenos días. Pero no hay que, sigo diciendo lo de antes, no hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de que, igual que os he puesto una foto maravillosa de una plantación maravillosa, que va a obtener unas producciones maravillosas, porque la profesionalización de la gente que lo lleva es muy buena, estoy seguro de que de aquí a 5 años la mitad de las plantaciones que se han puesto se van a levantar. ¿Vale? Porque hay mucha gente que se está metiendo en un cultivo totalmente desconocido. Hay gente que le dices, oye, es que tienes que podar por aquí, y se echan las manos en la cabeza diciendo, no, que es que está muy bonito, ¿cómo le voy a cortar por aquí? Entonces dices, vale, esta plantación sabes que en 2 o 3 años va a desaparecer porque son gente que no es de la fruticultura y no pertenece al sector. Entonces, la introducción en ese sector va a hacer que muchas de esas plantaciones nuevas seguramente se acaben arrancando. Eso y la mala elección de las ubicaciones a la hora de poner las plantaciones. Voy a centrarme, como la ponencia de teoría es cortita, quería centrarme sobre todo en una técnica, aunque ya os digo que está cambiando en todo. Hay muchas de las ponencias, algunas de las ponencias que tenemos después van a hablar de la fertilización. A nivel de riego también hay muchísimos cambios. Yo me voy a centrar un poco en la poda, que es en lo que seguramente podamos incidir en esta zona. Este es el dibujo típico de la formación de vaso que en todos los libros aparece. Yo cuando aprendí a podar el almendro seguía esos 3 ramas principales, bien distribuidas con un distanciamiento entre ellas de 120 grados para ocupar una superficie circular y luego una formación en pisos. Eso era lo que tradicionalmente nos han enseñado. A la derecha, la formación tradicional, esos 3 brazos, y el segundo piso, en la foto de abajo, buscando ya la formación en pisos. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Lo de la derecha. No brazos, no pisos, anarquía total. ¿Qué opinas de esto, Diego? ¿Qué opinas de eso? Que es una locura. La derecha es la que produce, la de la izquierda produce todo. Hay que darle tiempo. Habrá que darle tiempo, ¿no? Hay que darle mucho tiempo. La cuestión es que la filosofía está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Porque nosotros antes, cuando cultivábamos el almendro, la idea es que esos almendros aguantaran 100 años. Entonces se podaba y se cuidaban esos almendros para que nos duraran toda la vida. ¿Cuál es la filosofía y los objetivos de ahora? Vida útil 20-25 años. No queremos que dure más, ¿vale? Por eso, la no elección de brazos o la no formación implica un prematuro envejecimiento de esos árboles. Van a ser árboles muy productivos. Como decía el señor, que no sé el nombre, pero lo ha acertado enseguida, son árboles que enseguida entran en producción y producciones altas. Pero esos árboles tienen una vida útil de 20-25 años. No nos interesa que duren más. La idea es ir reciclando. A los 15-20 años, el fruticultor tiene que estar ya plantando nuevas plantaciones
para seguir la cadena de producción, ¿vale? No nos interesa plantaciones de 50 años que den 100 kilos de pepita. Nos interesa plantaciones de 20 años y que cada año estemos entre los 500 y los 1000 kilos de pepita. Todo esto, evidentemente, no solo con la poda, con el riego, con el abonado, etc., etc. Estructura típica de los árboles antiguos, con los 3 brazos, las ramificaciones en pisos y una distribución, en principio, lo más adecuada para favorecer la insolación y la maduración de las almendras. Las nuevas estructuras de los nuevos árboles. Parece que no está ni podado, ¿no? Por eso dices, pues ahí un tío ha puesto un árbol y lo ha dejado. ¿En qué se basa esto? En despuntes en verde. Más que operaciones en seco, que prácticamente no se hacen, operaciones en verde. Las operaciones en verde, ¿qué significa? Pues hacer entre 1 o 2 despuntes a lo largo del ciclo vegetativo del árbol para provocar la ramificación. Esa ramificación que obliga a una mayor diferenciación floral que, como decía el vídeo que han puesto anteriormente los grupos de acción local, a mayor número de flores, mayor producción. Eso es lo que provoca los despuntes, ¿vale? ¿Pegas que le puedes poner a este modelo? Evidentemente, las almendras interiores van a tener muchísimo problema para madurar. Si os fijáis, cuando eso está en estado vegetativo, cuando tiene toda la cantidad de hojas, puede provocar un mayor número de enfermedades por humedad relativa en el interior de la copa, ¿vale? ¿Esto qué implica? Pues mayor gasto de tratamientos, mayor gasto de agua, mayor gasto de nutrientes, pero muy compensado por las altas producciones. O sea, como veis, son 2 modelos totalmente distintos. El nuevo cultivo con los anteriores, que prácticamente, si preguntáis a los que se dedican a la almendra en la zona, prácticamente no se hacen tratamientos en arribes, ¿vale? No se hace casi ningún tratamiento. Entonces, las nuevas podas están sobre todo para cultivos intensivos. Exactamente. O sea que estamos hablando cuando realmente tiendes a una alta producción. Si Eso es. hay zonas en las que es imposible regar mucho, entonces en esos casos esta poda sería de verdad. Entonces, en la que no se puede intensificar. Se puede intensificar muy relativamente. Claro, yo por ejemplo con Diego lo hablo muchas veces, cuando hablas de qué zonas son las adecuadas en arribes, hay zonas espectaculares en arribes, espectaculares. Entonces, cuando tú tienes un suelo profundo, nosotros por ejemplo estamos haciendo ensayos en secano con estos modelos, pero en secano, para ver, claro, la pega de esto es que tiene muchísimas flores, pero muchísimas. A lo mejor estamos hablando de un 50% más de flores frente a la poda tradicional. ¿Qué ocurre? Que tienes mucha cantidad de almendra. O sea, al final el cuajado es muy alto, porque estás hablando del periodo de abril, mayo, hay un cuajado muy alto. Vale, pues tenemos mucha almendra, seguimos para adelante. ¿Cuál es la pega? Que llega julio y agosto y no tenemos la cantidad de agua necesaria para el llenado de esa almendra. ¿Vale? Esa es la pega. Entonces, dependiendo de años, este método sé que va a funcionar y sé que no va a funcionar. El año pasado, si os acordáis, tuvimos abril y mayo lloviendo, todo llover, y eso hizo que prácticamente a julio y agosto no hiciera falta regar. Entonces, este modelo el año pasado hubiera funcionado en secano. Este modelo este año hubiera sido un fiasco. Hubiéramos tenido mucha almendra, pero no hubiéramos sido capaces de llenar la almendra. La decisión de la poda no la puedes tomar en mano. Tienes que decidir qué árbol quieres y podar pensando en la vida del árbol. O, que es mi teoría, jugar. Cuando tú hablas con la gente de extensivo, de cereales, de patatas, de remolacha, al final, ¿qué te dicen? Medias de 5 años. Sí, bueno, de lo que tienes que pensar. Claro, o sea, yo te estoy hablando de lo que está viniendo, que no sabemos si realmente va a llegar a ser o no. Por eso yo con Diego, cuando vengo, me divierto mucho, porque cada uno él apoya lo tradicional, yo lo moderno, y digo, la realidad es que a día de hoy no existe mano de obra para podar, que es otra de las problemáticas. Entonces, todo esto está para ir hipermecanizado. Entonces, claro, si 3 de cada 5 años son como el año pasado, la media me sale perfecta. Me sale. Si son como este año, no me sale.
¿Cuál es lo divertido de mi trabajo? Que llevo ya 3 años y me faltan otros 2 para obtener esa media de 5 años y decir qué modelo es el que puede ser más adecuado, ¿vale? Que no, evidentemente. De todas maneras, creo que hay que hacer una diferencia clarísima en cuanto a la poda con respecto a que sea secano o que sea regadío. Totalmente. Pero incluso en secano... Si es regadío, yo puedo obligar, si tengo comida, puedo obligar a producir mucho más. Luego hay que tener en cuenta... Si es secano, tengo que tener en cuenta una cosa también, depende de cómo venga el año. Hay que tener en cuenta que en la vida no es todo blanco o negro, porque a veces no es una cuestión de secano o regadío, es una cuestión de que es un secano, pero le puede hacer un aporte de agua de los 500 metros cúbicos, que no llega a ser los 2000 que se están echando en Zamora, en Valladolid. Es un aporte de 500 metros cúbicos a principios de agosto, obligando a la almendra a llenar, ¿vale? Por eso digo que esto muchas veces nos vamos a los extremos, y a veces no es una cuestión de extremos, es una cuestión de, bueno, tengo estos factores y tengo esta mano de cartas, eso es, y juego en función de las cartas que tengo. Esta es la plantación que nosotros tenemos ahora 2 ensayos con ellos. ¿Cuántos años tiene, Diego? 3. Claro, porque lo he dicho antes, ¿no? Estuve ayer. Ah, mírale qué listo. Entonces estuve ayer. Así que... ¿Con Eli? ¿Estuviste con Eli? ¿Eh? ¿Con Eli? No, estuve yo solo. Ah, joder. Entonces, claro, este modelo es lo que está predominando y lo que está empujando a la almendra. Evidentemente, para eso tienes que tener los factores que decíamos, agua, nutrientes, porque está hablando de fertilización continua. O sea, está cada vez que riega fertilizando, haciendo abonado, ¿vale? Entonces, claro, así es muy fácil llegar, o sea, su previsión es llegar a los 2.500 kilos de pepita. En tercer año, 500 kilos, es factible que pueda llegar. Pero eso, no todo el mundo tiene esas cartas. Veis ahí las producciones, veis la maduración en las zonas centrales, que muchas veces era una de las cuestiones que planteábamos, que podía ser problemática en las podas mínimas o no podas que se están ejecutando, pero hay una cosa que se ve que es la homogeneidad de esas plantaciones, ¿vale? Esas plantaciones tienen una homogeneidad que, en contra de lo que decíamos al principio, permiten hacer una cosecha muy rápida y sin problemas frente a la diversificación que teníamos en las plantaciones antiguas. Estas más o menos en una semana se liquidan todas, y estás hablando de 120 hectáreas, y en una semana lo cosechan todo, ¿vale? 5 minutos, vale. Producciones que las 3 plantaciones que estamos siguiendo, 2 en Zamora y 1 en Valladolid, producciones medias que estamos obteniendo cuarto o quinto año. Evidentemente, a la hora de elegir las plantaciones, no elijo a la persona que me dice, oye, que tengo miedo a cortarle una rama, ni a la que dice, regar es echar agua, porque regar no es echar agua. Regar, necesitas unos conocimientos del terreno, necesitas unos conocimientos de la calidad del agua, del momento y de cuándo echar ese agua, ¿vale? No es echar agua así como así. Entonces, la trampa de esas producciones es que evidentemente las parcelas que he elegido son parcelas que en principio creo que son profesionales y que van a tirar del sector para adelante. Evidentemente, si elijo plantaciones que no van a ir, que sea a priori que en 2 años van a desaparecer porque el manejo es de alguien que tiene una farmacia, que es abogado, sin meterme con ninguna profesión en concreto, pero que evidentemente no tiene experiencia en el sector agrario. Entonces sé que esas plantaciones ha puesto 5 hectáreas para pasar el rato, me parece bien, pero lo lógico a priori es que esas plantaciones no vayan a buen puerto. Y os he puesto también 2 columnas con estudios paralelos, un estudio privado de un vivero de Valladolid y un estudio del Gobierno de Aragón de las producciones previsibles en nuestra zona. Ya ves que hay algunas más optimistas y otras más pesimistas, en teoría. Yo, con 4 datos así al azar, tener 500 kilos en secano, 1000 kilos en regadío, no hay cultivo extensivo que lo mejore.
a nivel, evidentemente, del precio de la almendra que está ahora. Voy a ir rápido porque ya me ha metido prisa Juan Manuel por los 5 minutos y quería hablar muchas cosas, pero veo que no me va a dar tiempo. Lo que os decía, máxima mecanización. O sea, tanto en Valladolid como en Zamora, como en Arribes, por descontado, existe una falta de mano de obra en el sector agrario que hace imposible muchas veces manejar plantaciones grandes. Por eso hay que ir a mecanización. Esa, evidentemente, no vas a ir cortando las zonas interiores para que esté bien aireado y esté bien distribuida las ramas. Poda mecánica, topina en la parte de arriba, poda lateral y a producir, y a producir. El agua, yo creo que de todas las veces que he venido siempre he dicho lo mismo. Debería haber una apuesta, bien de parte de la Diputación, bien por parte de quien sea la persona encargada, de en esta zona, que hay muchísima agua en invierno y poca en verano, hacer balsas de riego. Había varios proyectos en Pereña, en Aldea Dávila, en Aigal, de balsas con un cubicaje en función del caudal mayor o menor, que permitan ese riego mínimo en agosto y a su vez tienen una doble función, que es medioambiental. Este verano en Barroco Pardo, no sé si ha habido 3 o 4 incendios, ¿no? Si no me equivoco. Estas balsas facilitarían también la labor de extinción de incendios en la zona. Por lo cual, creo que lo del tema de las balsas de agua se están haciendo en Valladolid y en Zamora, con lo cual aquí se debería poder hacer. Otra nueva técnica que estamos utilizando con Diego, que Diego muchas veces no sabe ni lo que hago, sabe que voy a su parcela pero no sabe lo que hago, es el estudio con imágenes satélite de las plantaciones. Esas plantaciones de Diego en Bilvestre, no sé si es Bilvestre o Saucelle, ¿qué pilla? Ese es Bilvestre. Bilvestre. Y lo que estamos haciendo con esa imagen satélite es zonificar las parcelas en función del vigor. Esa diferente vigor de los árboles nos va a dar un tipo de almendra u otro, de tal manera que nosotros vamos a poder discriminar dentro de las parcelas las almendras de mayor calidad y de menor calidad. Esto también se puede utilizar con el tema de abonados, con el tema de riego, de tal manera que si yo tengo riego, las parcelas con menor vigor las voy a tener que regar más y las de mayor vigor restringir el riego. Entonces, todas estas imágenes satélites me ayudan a tecnificar muchísimo el cultivo. En parcelas de 5 o 6 hectáreas no tiene sentido, porque casi andando lo puedes manejar. Pero claro, imaginaros parcelas de 120, 140 hectáreas. Andando es imposible. Entonces, ahora mismo hay imágenes satélite, cada 6 días puedes tener imágenes satélite de tu parcela. De tal manera que casi desde casa, aunque yo no soy de los que promueve ese tipo de agricultura, pero casi desde casa puedo saber lo que está pasando en diferentes zonas de mi plantación. Sobre todo cuando estamos hablando de regadío, si hay una zona que no riega por el motivo que sea y ves que está disminuyendo el vigor, porque eso va por colorimetría, lo que hace es medir la intensidad de los verdes. Entonces yo sé qué zona, por un problema en determinado sector, no me está regando. El almendro, en cuanto le dejas de regar, pierde intensidad de verde. Y yo sé que esa zona no me está regando. Entonces voy y soluciono el problema que haya. De tal manera que ahora mismo la plantación que habéis visto antes se está utilizando este tipo de tecnología. Porque le sirve para sectorizar y abonar y regar en función de lo que le está dando la imagen satélite. Y ya intentando acabar para no hacer de menos a los demás, la apuesta que yo siempre creo que debería funcionar en Arribes es el ecológico. ¿Por qué? No hacemos tratamientos, el tipo de poda que se está haciendo y el manejo que se está haciendo es ecológico ya, aunque no estemos inscritos en el registro ecológico, prácticamente se está haciendo una agricultura ecológica. Y a día de hoy veis que la superficie que hay, tanto en Castilla y León como en España, es mínima, con lo cual es muy fácil comercializar la almendra ecológica y estamos hablando de entre €1,5 y 2 euros por encima de la almendra común. Hoy tiene 3.
Pues mejor todavía. O sea, fijaros el diferencial de precio. Con otro factor a considerar, y es que los americanos que a día de hoy producen entre el 80 y el 90% de la almendra a nivel mundial, nunca van a poder hacer ecológico. Nunca, por las cuestiones que hemos dicho antes. Con lo cual, la almendra ecológica siempre va a tener un mercado. El consumo, hemos dicho que está aumentando a nivel mundial, pero a nivel europeo el consumo de almendra ecológica todavía está aumentando mucho más. Con lo cual, si no queremos competir con los americanos, todavía mucho más a favor de la apuesta por la almendra ecológica. Evidentemente, os he contado maravillas, pero existen unas condiciones o unos hándicaps que son ahora mismo los que hay que ir a través de los años y con la experiencia eliminándolos, que son los problemáticos. Las heladas como principal factor climatológico, la mecanización. Muchas veces yo hablo aquí de mecanización o en otras jornadas hablo de mecanización, pero la realidad es que a día de hoy no existen máquinas. Ahora mismo estamos en plena cosecha de almendras, tanto en Zamora como en Valladolid, y están viniendo máquinas de La Rioja y de Zaragoza que ya han acabado en esas zonas viniendo a cosechar a nuestras zonas porque no existen paraguas suficientes para cosechar. Entonces, yo me imagino que las empresas de servicios ya están viendo el filón y en los próximos años, tanto las máquinas de discos para podar como las paraguas, como nuevas máquinas cosechadoras, empezarán a introducirse en Castilla y León. Pero la realidad es que a día de hoy faltan máquinas y evidentemente personal que las lleve para llevarla a cabo. Mano de obra ya hemos dicho que es un problema, y el agua en determinadas zonas como esta pues también lo es. Y con esto lo doy por acabado. Espero que os haya sido interesante y hayamos aprendido algo todos en común.